alternativa y tenemos un tema muy interesante del gusano cogollero y la chincha pestosa en el cultivo de maíz. Dos plagas que afectan mucho el cultivo de maíz, e incluso este año, ¿no? Este ciclo que acaba de terminar aquí en el Valle del Yaqui, en mi zona, fue un problema que se salió de control, ni la agricultura convencional lo pudo manejar. Se utilizaron 4, 5, hasta 6 aplicaciones de insecticida químico que simplemente no pudieron, no tanto con el gusano, sino con la chincha. Fue un problema que se salió de control. Entonces aquí les vengo a platicar de primeramente cómo funcionan, qué las hace llegar a una parcela, qué las hace reproducirse, qué las hacen a que lleguen a un problema de afectación grave, ¿no? ¿Cómo funciona? Antes de que sea gusano, el cogollero está en polilla. Para que la polilla llegue a nuestra parcela hay dos situaciones principales. La planta, cuando se encuentra en situaciones de estrés, fertilizantes sintéticos cargados, es decir, de golpe 300, 400, 500 kilos de urea, 200, 300 kilos de gas amoníaco, eso entra en un estrés la planta en la que produce volátiles verdes de planta verde, que son señales que las manda al aire. Entonces, en las antenas de la polilla del cogollero tiene unos receptores que les está indicando: hey, allá hay comida, hay que ir allá a comer, allá hay. Porque una planta en estrés produce esos volátiles. Esa es la principal causa cuando una planta está en estrés, tanto de fertilización, suelo salino, agua de mala calidad, frío extremo, calor extremo, suelos salinos también, o daños de plagas anteriores, es decir, otra plaga que haya llegado a afectar, o gallina ciega en el suelo. O sea, pueden existir muchas razones, hongos en el suelo, que al nacer la planta le haya tenido problemas. Entonces, ese es uno de los principales. El otro es el contraste visual. Cuando un suelo está desnudo, color café, y la planta verde, es un contraste visual, el café con el verde no se lleva. Al dejar el rastrojo de la cosecha anterior, puede ser maíz, y volver a sembrar maíz, el amarillo de la cosecha anterior con el verde del nuevo cultivo no generan un contraste visual. Verde y amarillo no generan ese contraste, entonces la planta no identifica que hay comida como tal. Para ellos sigue siendo un cultivo, una parcela que no hay comida, que no hay cultivo. Esto se ve más afectado el contraste visual en la chinche, pero en la polilla del cogollero también se afecta. No es tanto porque la polilla trabaja de noche, se mueve de noche para poner los huevecillos. Aún así, es una manera que ellos trabajan para identificar que hay comida. Pero la principal es que es una planta en estrés, ¿no? Una planta estresada es una planta que la plaga identifica que hay comida. Y la chinche, ¿cómo funciona? La chinche va volando a bajas alturas, regular, altura de los canales o los linderos de la parcela. Donde encuentra es lo primero que afecta. En las orillas de la parcela se anilla, y una vez que detecta que sí hay mucha comida, ellas son muy sociables. Le llaman a otras chinches para venir a comer. Hey, aquí hay comida. A través de señales mandan ellas también y llegan a comer. Lo que produce más ese efecto llamativo son feromonas que produce la planta de maíz. Se llaman feromonas de agregación. Esas feromonas de agregación, que es lo mismo, una planta cuando está estresada, cuando tiene fuertes cargas de nitrógeno, que se la lleva creciendo, se ve un oscuro muy bonito, muy verde. Produce muchos aminoácidos libres, es decir, azúcar en la savia. El mejor ejemplo que puedo dar de la savia en las plantas es la sangre en las personas. Los aminoácidos es el azúcar en la sangre. Entonces, en las personas, ese azúcar en la sangre se encargan de formar músculo cuando la persona está sana, cuando la persona está bien. En el caso de la planta, cuando está sana, esos aminoácidos libres se encargan de crear tejido celular, proteínas para la planta. Cuando una planta no está sana, todos esos aminoácidos libres se encuentran en la savia, directas para que la coma la plaga y sea un manjar para ellas. Es lo que va a comer la chinche. El cogollero también lo come a través de masticar, pero la chinche a través de la succión. Succiona el tallo, succiona la mazorca, incluso en R1, R2, succiona, se come el grano, se deforma la mazorca. Y todo eso produce nuevos problemas para que entren hongos como el huitlacoche, que en el centro del país es un manjar, pero para nuestro cultivo de grano es un problema. Trae otros problemas como el fusarium, que también puede entrar por la mazorca. De esa manera funcionan. Básicamente una planta en desequilibrio nutricional o de algún estrés, ¿no? Situación suelo, agua, clima,
que la haga entrar en estrés, produce esas hormonas o esos volátiles verdes que llaman a estas plagas. Son lo principal. Y en la cuestión del contraste visual, al dejar rastrojo de otro cultivo anterior, la chinche se ve más afectada porque ellas, al no ver un verde oscuro que les llame la atención, utilizas fertilizantes cargados nitrogenados como la urea, como el amoníaco, que se pone verde muy bonito la planta, bonito, ¿no? Entre comillas, contra una planta que está en balance, que lleva un buen desarrollo y aparte de rastrojo amarillo, ellas no identifican que hay comida. Entonces, de esas dos maneras son las que funcionan. ¿Y qué comen? Los que le comento. Comen la savia, comen azúcar de la planta, ya sea en tallos, ya sea en la savia. Básicamente eso es lo que comen las dos plantas, una chupadora y otra masticadora. Condiciones en las que prosperan, dejando la planta utilizando fertilizantes sintéticos cargados, es decir, no distribuidos, que se utilizan en la agricultura convencional. Estrés, que no haber controlado alguna plaga anterior a tiempo, climas extremos, heladas o calores muy fuertes, suelos desnudos. Un suelo desnudo eleva la temperatura del suelo. Al elevar la temperatura del suelo, cualquier plaga, además de estos, proliferan. A ellos les encanta el calor. Cuando hay un rastrojo de un cultivo anterior, la temperatura del suelo es menor. Al tener un suelo con menor temperatura, es menos llamativa para las plagas también, al no haber un foco de calor en el suelo. Entonces, esas son las condiciones básicamente en las que prosperan. ¿Cómo engañarlas? Hablando específicamente de la polilla. La principal, una planta en balance, es decir, en lo posible utilizar menos sintéticos, un 20%, máximo un 30% de la dosis que solías aplicarlo de sintético, y el resto dejar que trabaje las bacterias y los hongos que se van a aplicar también en tu cultivo. ¿Por qué se aplican estas bacterias y hongos que les menciono? Porque ya se han ido acabando en el suelo, por eso es el tema de la regenerativa, volver a regenerar el suelo para que esté en el estado en el que se encontraba antes. Ahora, al no recargar fertilizantes nitrogenados, al estar en balance con otros elementos como el potasio, el fósforo, el azufre, magnesio, cobre, manganeso, zinc, calcio, molibdeno, etc., una planta va a ir bien desarrollada. Al estar con un acolchado de rastrojo, que no sufre tanto por estrés, que no sufre por temperaturas, que no sufre por daño de plagas, no va a producir estos agregados verdes u hormonas de agregación para ninguna de las dos plagas. Al no producirlas, la plaga no está identificando que hay comida. Hace en contraste visual tu parcela, no produce esos agregados verdes o esas hormonas de agregación. Pues para la plaga no hay comida, no detecta que hay cultivo. Otra forma de engañarlas, por ejemplo, la polilla, una vez que se sitúa, pasa ese filtro, se sitúa en la planta, en la hoja, pone su huevecillo, pone el gusano, pues empieza a masticar. El gusano necesita encontrar comida fácil, rápida para comer. Cuando una planta está, volviendo al tema de nitrógeno recargado, grandes dosis, 300, 400, 500 kilos de nitrógeno de golpe, la planta va a crecer, pero no va a desarrollarse. O sea, la planta va a crecer más rápido, un verde oscuro muy bonito, y el agricultor va a decir, está sana mi planta, está bonita. Lo que estás haciendo es dándole un manjar a estas plagas. Al crecer la planta no engruesa sus paredes, en vez de engrosar sus tallos, sus hojas, creando desarrollo, creando proteína en la planta, se va a dedicar a crecer, porque el fertilizante sintético es lo que hace, impulsa el crecimiento, es una droga básicamente. Entonces, al estar delgada la pared celular, el gusano, como es masticador, rápido llega a la savia, está blandito, es fácil digerir. Entonces, eso es un manjar para la plaga. En cambio, cuando aplicas regenerativa, cuando aplicas, por ejemplo, en mi parcela, gracias al análisis de suelo, sé que tengo grandes cantidades de silicio y de calcio. El problema es que sea soluble para la planta. ¿Cómo lo hago soluble? Con ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. Esos se encargan de solubilizar esos dos microelementos para que la planta los pueda absorber. Esos dos son los básicos para engrosar la pared celular. Son muy importantes. Al tener una pared celular gruesa, cuando llega y pone el huevo, la polilla, y el gusano, al estar bebé, no tiene suficiente fuerza, necesita comer rápido y algo que esté muy digerible, que se va a encontrar con una pared gruesa de la planta gracias al manejo regenerativo
el cual la plaga va a terminar de morir. Como no tiene mucha reserva de energía, el gusano cogollero cuando está bebé termina muriendo. El otro detalle también muy interesante de la cuestión del cogollero, eso se escapó de alguna aplicación foliar de un control biológico como Beauveria bassiana, es el hongo que se encarga de, se aplica de manera foliar y mata al gusano cogollero, o sea, se cristaliza, lo seca y lo termina matando. Suponiendo que pasa todos esos filtros, una vez que el cogollero engorda lo suficiente, instintivamente dice, ¿sabes qué? Ya no puedo comer más, voy a formarme en polilla, voy a hacer pupa para formarme en polilla. Baja al suelo y al estar escarbando va comiendo tierra, porque se entierra como unos 8 centímetros aproximadamente. Y al llegar al agujero, al lugar donde ya se va a formar la pupa, con su saliva hace un recubrimiento para formar la pupa. Al comer tierra y al volver a comer tierra, al formar con su saliva la pupa, si en tu parcela aplicaste correctamente un consorcio microbiano donde contenga Bacillus thuringiensis, el Bacillus thuringiensis es el encargado de eliminar esa futura polilla que va a haber. Al entrar, tienen que entrar a través de la alimentación de la plaga, en este caso del cogollero, entra al intestino, entra a su estómago. ¿Qué es lo que hace? Lo empieza a comer de adentro hacia afuera. Antes de que se quiera formar la pupa para formarse en polilla, termina muriendo. Entonces, ese es el control biológico de la regenerativa para reducir drásticamente ese problema del cogollero. Te puede reducir hasta un 80-85% la incidencia de la plaga, simplemente teniendo tu planta en balance y dejando el rastrojo del cultivo anterior. Lo demás que le comento son métodos de protección, por si alguna otra se llega a escapar, saber que uno va a estar protegido utilizando consorcios microbianos. La cuestión de la chinche, volviendo a lo mismo, rastrojo, contraste visual, ellas no detectan que hay comida, y la planta cuando está en equilibrio, la chinche no va a poder, cuando una pared celular está gruesa, la chinche chupadora quiere agujerar el tallo para empezar a succionar, no va a poder, no llega, porque una planta bien nutrida, bien balanceada, no permite que llegue a la savia. La van a utilizar controles biológicos, como el que le comento, el hongo ese que se aplica de manera foliar. La Beauveria bassiana es un hongo que se encarga, ¿no?, de aplicar de manera foliar, lo seca, lo cristaliza la plaga, la termina matando. ¿Por qué utilizar los insecticidas químicos como última instancia? Todo insecticida químico o cualquier químico estresa a la planta, entra en un periodo de estrés que dura unos días, claro, pero en esos días el vecino aplicó y esa planta emigró a tu parcela y se encuentra en una etapa de estrés, va a ser muy susceptible a que le vuelva a dañar. Por eso les comento, los productos insecticidas químicos, utilizarlos como última instancia después de haber llevado todos estos procesos que les comento. ¿Dejarán de ser un problema? No van a dejar de ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de sembrar monocultivos. Los monocultivos son los que están manteniendo a la población a nivel mundial. ¿Es lo ideal o es lo mejor? Pues ese es un tema ya para otro día, ¿no? Para otras personas o para otra situación, vaya. Pero en lo que a nosotros respecta como agricultores, recuperar nuestro suelo, recuperar nuestro negocio, esto es lo que nos toca hacer. Producir además un cultivo de mayor calidad, más sano, sin utilizar químicos, utilizarlos muy pocos o nada, llevarse a un punto de equilibrio. Al utilizar consorcios microbianos, bacterias y hongos, vamos a llegar a un punto en el que ni siquiera vamos a reaplicar con lo que ya tenemos en nuestro suelo, manteniendo la vida en ese suelo a través del manejo regenerativo. No ocuparemos aplicar ya ningún hongo, bacteria, fertilizante de ningún tipo. Por eso se llama regenerativa. Estamos regenerando un punto en el que ya no vamos a ocupar aplicar más y más, que es lo que hace la convencional. Es una dependencia, aplicar más y más y más. Si ahora este año fueron 400 kilos, mañana va a ser 500, el otro año 600 y así, ¿no? Entonces es un no parar. Por eso es importante conocer la cuestión de las plagas, el manejo, cómo se lleva la regenerativa, cómo es tan eficiente y antes que nada, antes de que llegue a nuestra parcela o evitar que haya un daño o un estrés en nuestra planta, conocer cómo funciona el insecto, cómo funciona la plaga para evitar que llegue a nuestra parcela y evitar así daños futuros de producción, de salud de la planta y de costos, que pues básicamente es lo que nos afecta como agricultores. El golpe en el bolsillo es cuando más nos duele, entonces por eso está muy interesante el tema.
Estaré subiendo más contenido sobre temas muy interesantes de la regenerativa y de otros cultivos, no más del maíz. También voy a platicar un poco de cultivo de trigo y abriendo más esta información de la regenerativa, ¿no? Pues eso es todo, compañeros. Les mando un saludo. Estamos hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego.